mundo post-COVID. Durante el COVID dijimos, vamos, después del COVID el mundo va a ser mejor. Hoy veo lo que está pasando en el mundo y lo pongo en duda y te arranqué con esta provocación. Bueno, me parece una gran provocación de difícil respuesta, como las grandes provocaciones, por supuesto. El COVID obviamente fue una crisis general del orden social y en particular en nuestro país que se vinculó a una crisis previa, ¿no? Lo cual obviamente fue una situación compleja, con distintas dimensiones de crisis, económica, social, sanitaria, ¿no? que fue un impacto muy fuerte en conjunto de dimensiones sociales. Hoy podemos decir que esa etapa de la crisis hay una recuperación en distintas dimensiones. Las crisis no necesariamente, muchas veces constituyen oportunidades de cambio, muy pocas veces se materializan en el sentido que los actores sociales desean, ¿no? Esa es la verdad. Si después de esta crisis salimos mejor y vos decís, bueno, mira, es muy difícil salir mejor porque tenés un deterioro, tuviste un deterioro social muy fuerte, en el caso particular de Argentina, pero en general en América Latina, claro, más allá de las distintas políticas, algunos gobiernos con políticas más paliativas, por ejemplo el argentino, que no es que evitó el deterioro social, permitió una rápida recuperación económica que no es necesariamente lo mismo, ¿no? Pero con un montón de complejidades, porque esa política que se hizo sanitaria, las políticas de restricciones, en un contexto social muy difícil, también tienen costos políticos altos, ¿no? Entonces ahí hay una gran complejidad porque hoy no tenemos en nuestro país una crisis, no podemos decir que estamos en la crisis de la pandemia, hay recuperación económica, hay recuperación bastante fuerte del empleo. Pero, por ejemplo, podemos decir que tenemos, yo qué sé, llamado a atención críticos en áreas capaz que no la teníamos en la misma dimensión. A ver, ¿qué áreas? Sí, la dimensión política, por ejemplo. Sí. Y también la dimensión inflacionaria, que es algo persistente de la Argentina, pero en el primer año de la pandemia hubo un atenuamiento y ahora, en el contexto que salimos del contexto de la pandemia, entramos en un contexto de guerra, ¿no? Dos de los grandes problemas históricos de la humanidad, ¿no? La guerra y la peste nos atraviesan, y cuando obviamente se atraviesan procesos sociales, depende mucho de en qué situación uno está. Claro. Y Argentina está en una situación de una debilidad sistémica, herencia del pasado, y dificultades para resolver. Entonces, hoy tenemos esta complejidad. Durante la pandemia, los sectores populares en general tendieron a la desmovilización, excepto, uno podría decir, en la cuestión de la tensión territorial, ¿no? Sí, ¿no? Y también hubo, o sea, de las movilizaciones grandes que yo recuerdo, una que tuvo impacto económico, me refiero cuando se decidió la estatización de Vicentín. Sí. Un sector de la sociedad. Sí. No sé si es concomitante a otros sectores que dijeron, bueno, estoy en contra de las medidas restrictivas, bueno, que lo vimos acá. Esos sectores que fueron muy duros, siempre de alguna manera, algunos de ellos se aproximan a la derecha. No sé cómo lo ves vos. No. O de pronto lo mío es una simplificación errónea. Obviamente cuando hablamos rápido siempre simplificamos, es parte del oficio. Pero en Argentina, con mucha nitidez desde 2008, hay una cultura de movilización antipopulista, que se expresa con distintos pretextos a lo largo de los años recientes. Bueno, y durante la pandemia tuvo distintas expresiones, ¿no? Con el tema de la reducción del sueldo a los políticos, el tema posterior de una supuesta liberación masiva de presos, el tema de las restricciones a la pandemia, y el tema de Vicentín obviamente fue un elemento que logró articular y detonar la movilización, ¿no? Y obviamente Vicentín es una clara muestra. Hubo durante la pandemia una actitud y una capacidad de movilización por parte de la derecha y los sectores medio altos que no la tuvieron en la escena pública por razones en parte obvias, ¿no? Las restricciones sanitarias, pero no la tuvieron los sectores populares. Los sectores populares... Quiero interrumpirte con el tema Vicentín, porque vos fíjate qué paradoja, ¿no? Se movilizaron, pero nadie se movilizó por la estafa que cometieron con los bancos. Entre ellos bancos
del Estado, Banco Nación, Banco Provincia, la estafa que hicieron con bancos internacionales. Si yo quiero defender el capital privado, estafaron a capitales privados internacionales, licuando la deuda, pidiendo créditos, no siendo controlados por el Banco Central, su propia capacidad crediticia se hizo caso omiso y por eso pudieron contraer más deuda de la que le permitía, y eso parece que no está instalado en la sociedad. Está instalado en la sociedad que quisieron estatizar. Lo que sí creo que en la sociedad se pudo instalar y estuvo sentado ahí en el lugar donde están ustedes. Cuando estuvo Pedro Peretti fue el que dijo: Gustavo, en los puertos nunca se pesan los granos. ¿Sí? Y Vicentín era muy importante el puerto ese porque no se pesan los granos, ¿no? Sí. Entonces voy al tema de la paradoja, cómo la sociedad castigó un concepto de estatizar porque era populista y no castigó cuánto defraudó a los acreedores Vicentín, ¿no? Es complejo que un gobierno vaya muy por delante en medidas de cambio de lo que va a la sociedad civil. El kirchnerismo, sin embargo, lo hizo en algunos momentos de la historia. Creo que en el caso de Vicentín, si bien hubo movilizaciones, hubo denuncias, obviamente no tuvieron la repercusión que tuvo el rechazo a una medida de un gobierno que parecía en ese momento muy fuerte, ¿no? Porque estaba conduciendo y con una imagen la batalla, ¿no? En medio contra una guerra, contra la pandemia, una imagen muy alta, y fue el momento de querer operar. Creo que ahí una medida en la dirección correcta no tuvo la preparación y la articulación necesaria, ¿no? Bien. Una medida como esa creo que debería haber sido precedida, o en el mismo momento que se decreta, de un proceso de movilización social que le dé sustento y legitimidad. Los que toman la iniciativa son ellos, son los sectores vinculados a Vicentín, pero todo ese sector que articula lo que es la movilización, yo diría, antipopulista. ¿No? Este modo, y déjame terminar acá, digo, en Argentina es un elemento determinante en la última década, pero en distintos momentos de nuestra historia, la movilización, la protesta social como un modo complementario de realizar la disputa política. Bien. Que no se reduce a la competencia electoral y no se reduce al Parlamento o al ejercicio del gobierno, ¿no? La protesta en este país como un modo complementario a la disputa política. Complementario, contradictorio y desbordante del sistema político complementario, formal. Contradictorio y desbordante, me quedo con esa frase. Dijimos pospandemia, ¿no? Sí, pero pospandemia, la actualidad. La actualidad, mira, te voy a meter en un terreno que no te va a gustar, pero después te voy a sacar del terreno después. Bueno, sí, pero que te voy a sacar del terreno. ¿A qué voy? Estamos viendo, bueno, se suma la guerra, pospandemia más la guerra. Pospandemia más la guerra, tenemos fuertes devaluaciones, fuertes sube de precios en el mundo. En la República Argentina, como la argentinidad es al palo, multiplicamos el escenario inflacionario. Bueno, en esta pospandemia, este contexto donde se visualiza, a ver, nos enteramos estos días la cantidad de gente que no tiene acceso a la comida en Inglaterra. En Inglaterra, no en Colombia, no en Argentina, no en Chile, en Inglaterra, donde pensamos que este tema, inclusive hablan de comedores para poder asistir a esta persona que está pensando Boris Johnson. Bueno, ¿cómo desde el punto de vista sociológico, qué es lo que ha generado estos ejes fundamentales? Pandemia, creo que ninguno de nosotros tres conocimos, y guerra, nos contaron, a mí, en mi caso mi abuela, que se vino de la Guerra Civil Española, que se vino acá, ¿no? Pero que no lo hemos vivido. Un cierre con ese tema. No, la pandemia es un horizonte y un momento de gran incertidumbre, ¿no? Lo que venimos en la pandemia es que era incertidumbre, que nunca podíamos decir cuándo iba a cambiar. La guerra hoy es ajena a la mayoría de la población en su vicisitud, pero no en su resultante, ¿no? Sí, tiene un impacto en su vida. Ahora, en términos generales, creo que estamos en una etapa histórica en América Latina y en Argentina de incertidumbre, ¿no? Sí. Es un momento de cambio, de transición, pero sin horizontes, ¿no? Sin horizontes, ¿no? Sin horizontes claramente definidos. Y eso me parece que aquel que logre construir un orden y una direccionalidad del cambio es el que va a poder protagonizar el futuro, ¿no? Entonces ahí están las complejidades de este momento en nuestra América, que pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en distintos momentos, ¿no? Cómo construir un orden post-pandemia que revierta el deterioro social, acá agravado por la situación estructural que tenemos, término inflacionario, ¿no?
Entonces, ¿cómo se construye ese orden que incorpore a otros sectores sociales? Obviamente, a la derecha hay intentos de respuesta de construir un orden, ¿no? De forma mágica, de forma, ¿no? Milagrosa. Milagrosa, con recetas que sabemos que atrasan, con recetas que juegan con lo autoritario en nombre de la libertad. Y bueno, de este contexto, obviamente, entiendo que, por supuesto, cuando uno gobierna hay que construir el orden, pero también hay que construir la capacidad de producir el cambio y expresar esos malestares positivamente. Ese es un desafío, creo, para todas las fuerzas progresistas de América Latina, cómo ser las fuerzas del cambio y construir ante esta incertidumbre, porque creo que la pandemia fue incertidumbre, la guerra vuelve a traer un contexto de incertidumbre, construir una direccionalidad, un nuevo orden, ¿no? Que en una realidad que va a ser permanentemente cambiando, de esperanza y expectativa a la gran mayoría de la población y, sobre todo, a los sectores populares. Julián Antolín, muchísimas gracias. Vuelvo nuevamente a este libro de Antolín, que lo habíamos visto hace un rato, ahí en plano corto. También escribiste sobre empresas recuperadas vos, ¿no? Sí, así es. Un tema muy importante, no da para el programa del día de hoy, pero lo vamos a desarrollar.